Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy en la parte de depresión les voy a hablar de un asunto que tiene que ver con esto. Un cable y un cortocircuito. Usted sabe lo que es cortocircuito, ¿no es cierto? Cuando estos dos cables, ¿no es cierto?, en la parte de la conexión se conectan, se enchufan mal, digamos, no es, ¿no es cierto?, lo que tendría que ser y se juntan las puntas. Y ahí salta todo, se corta la luz, o a lo mejor cuando usted, ¿no es cierto?, no conectó el cable donde tenía que ser, el enchufe o el toma, y estaba mal conectado a la otra punta, estaba en otro lado y salta todo, ¿no? O a veces porque el cable se quiebra adentro y produce el cortocircuito. Bueno, ¿qué saben que dicen? ¿Pero qué tiene que ver con la depresión? Bueno, que la depresión tiene que ver precisamente con muchas veces con cortocircuitos que se producen en nuestra vida, en lo que nos pasa, en lo que pensamos que nos tendría que pasar, cuando nos imaginamos la realidad que tendría que ser como a nosotros nos hubiera gustado que sea, y no es. Y ahí viene el problema. ¿Y qué puede pasar? Bueno, que en nuestra vida, y más cuando uno tiene depresión, tratamos de sobrellevar y resolver problemas o situaciones. Recuerde que todo tiene que ver con la patología que usted tiene, ¿no? La situación, no es lo mismo si está con tratamiento psiquiátrico, depende qué terapia esté haciendo, o cómo maneje sus pensamientos y realidades. Bueno, y en la vida pasan cosas que nosotros creemos que en la vida tiene que ser así, o nos acostumbramos a ciertas realidades y no es, y eso produce un cortocircuito en nuestra vida. Y de ahí, si tenemos depresión, sumado a este cortocircuito, nos altera y nos cuesta vencer o superar la depresión. Ejemplo, si usted parte de un matrimonio, una pareja que se aman por un tiempo y después uno de los dos, cualquiera de los dos, es traicionado por adulterio o por un amante, etcétera, etcétera, y se amaban mucho en teoría y para usted eso era estable, era algo que lo ayudaba, ¿no? Estaba todo bien conectadito y pasa eso, se juntaron los cables y armaron el cortocircuito y dice, pero ¿cómo puede pasar esto con mi pareja? Si por esto y por esto. Ahí es como solemos decir, se le viene el mundo abajo un cortocircuito. Entonces, si usted estaba luchando contra la depresión y encima le viene eso, también lo altera. Y bueno, y le afecta más. O si no, piense hasta a lo mejor un matrimonio que con mucho amor ha criado a sus hijos, pero resulta que un hijo se dedica a la droga, otro a la delincuencia, etcétera, etcétera. Y bueno, eso afecta mucho como padre, ¿no es cierto? Y también se produce un cortocircuito. ¿Y por qué? Porque la realidad que usted esperaba es otra, entonces eso le cambia lo que usted pensaba en la mente, lo que sentía, y le va alterando toda su vida. Es algo lógico, ¿no es cierto? Algunos pueden sobrellevar, otros no, otros se amargan, es lógico. Muchos, algunos más, algunos menos, otros no lo pueden superar. Como por ejemplo la muerte de un ser querido para matrimonios que han estado 50, 60 años casados y fallece, y la otra persona, bueno, se deja estar porque ya se le murió el amor de su vida y bueno, y si tenía depresión, se altera más eso todavía. Y bueno, por ejemplo, algo que es muy grave, el abuso de menores, por ejemplo, una mujer que ha sido, o un hombre, ¿no?, que ha sido violado por un pastor o un sacerdote, una persona religiosa, o alguien de confianza, o alguien de la familia. Y uno, le altera todo, ocurre en nuestra mente, si uno está con depresión y la está superando y le pasa algo así, la realidad es otra, lo que está pasando es otra cosa y afecta tremendamente. Por eso que no es fácil. Y ver la realidad, estar atento a que esto puede pasar, cómo poder manejar nuestros pensamientos, como algunos de los videos que posiblemente han visto que hay en la serie esta, bueno, nos ayuda o va a ayudar a más o menos enfrentar esta realidad, este cortocircuito, de una manera que nosotros no lo esperábamos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con un cortocircuito, un cable? Bueno, uno ve los cables, ¿por qué falló? Supongamos que estos dos cables se tocaron y bueno, aislarlos, conectarlos bien, lleva un trabajo. Y en nuestra mente y nuestros sentimientos pasa algo parecido. Vamos a dejar el cable a ver si me electrocuto. Bueno,
pasa algo parecido, ¿no? Uno tiene que empezar a arreglar y a comprender cosas. Que la realidad a veces no es lo que nosotros esperábamos, es la realidad. Bueno, a ver, ¿cómo hacer para ordenar mis pensamientos, mis sentimientos? Por eso que a lo mejor un terapeuta, un amigo, alguien que lo ayude bien, ordenar su cabeza para sobrellevar la depresión. No es fácil. Miren, a mí en este tiempo he tenido algunos cortocircuitos. Hablando de cortocircuitos, ¿pero por qué? Yo les comentaba en uno de los vídeos que uno aprendió a través del tiempo, gracias a Dios de los médicos, a ver la secuencia de pensamientos que me llevaron a la depresión. Pero a veces esa secuencia de pensamiento que uno se da cuenta queda interrumpida por estos cortocircuitos. Es como si uno está viendo televisión y gracias al cable que está conectado y de pronto hay un cortocircuito y deja de ver televisión. O sea, algo en la conexión se desconectó o se unió, armó un cortocircuito. Y eso a veces me pasa. Entonces, cuando hay algo que no es lo que yo esperaba o no es la realidad como pensaba y hay problemas así inesperados, se me producen esos cortocircuitos y lo que tengo que hacer es tratar de pensar con claridad, de pensar equilibradamente y ver qué puedo solucionar por el momento y lo que no puedo solucionar. Ya sé, no es sencillo, todo depende de la patología que usted tenga, el problema que usted tenga. Cada uno tiene una historia distinta. Hay personas que vienen con muchos cortocircuitos porque han tenido una vida muy dura, una vida que han sufrido mucho, entonces hay que estar en eso, ¿no? Han sido maltratados, han sufrido abuso, como les comentaba. Entonces no es sencillo, ¿verdad? Pero bueno, pero uno con la ayuda apropiada tiene que pensar que lo puede superar, que esa es la clave. Porque hay que volver, por decirlo así, conectar los circuitos neuronales para ver cómo salir del asunto, aceptar la realidad como es, ver cómo encarar cosas que nos pasan en la vida que no pensábamos que nos iba a pasar y tratar de ver cómo tener resiliencia para superar eso. No es sencillo. Piensen en las personas que han pasado en las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, lo que está pasando en Ucrania ahora, no sabemos qué puede pasar en el mundo con toda la incertidumbre que hay. Y bueno, ¿por qué se está transformando la depresión en uno de los grandes problemas de la humanidad? Por el asunto que ya venía con problemas, veníamos con problemas de antes, después se sumó la pandemia, ahora la guerra, los problemas del trabajo y otro. ¿Qué ocurre? Las personas tenían una vida más o menos estable en muchos lugares, en otros no, y ahora se les cambió el mundo. Hay algunos lugares que ya tienen cambiado el mundo hace mucho tiempo, ¿no? Y la van sobrellevando. Bueno, pero aquellos que han estado más acostumbrados a una vida más estable, más organizada, se les cambió todo. Por eso que está habiendo muchos problemas mentales y depresión. Se nos hizo un cortocircuito muy grande. Entonces uno tiene que decir, bueno, hay solución, tengo que buscarle la manera, tengo que arreglar esto. Por supuesto los cortocircuitos en nuestra vida nos causan dolor, nos han causado dolor. A ver cómo sobrellevar. Y resolver lo que se puede resolver. Por ejemplo, a veces cuando, si no hay un aparato que detecta rápido un problema de cortocircuito, a veces se pueden quemar varias cosas en la casa. ¿No es cierto? Dependiendo cómo sea el voltaje, la fuerza, se pueden quemar un televisor, un equipo de sonido, un lavarropa, no sé, distintas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Uno va a tratar de arreglar lo que es más urgente, supongamos, ¿no? Lo más urgente sería, por ejemplo, un lavarropa, pongámosle. Si se le quemó un celular, bueno, comprar otro, o sea, depende de qué se le haya quemado. ¿No es cierto? Eso pasa en nuestra vida también, depende cómo nos haya afectado ese cortocircuito. Bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo arreglar ahora? ¿Cómo lo puedo ir mejorando? Y después, ¿qué voy a arreglar más tarde? ¿Cómo ese cortocircuito que me rompió tal o tal cosa, o tal creencia, o tal idea? Bueno, a ver, ¿cómo lo puedo ser resiliente y ir superándolo? No es sencillo. Pero esté atento a eso porque los que tenemos depresión es muy común que pase eso. ¿Por qué? Porque uno también va mejorando de acuerdo a cómo le va saliendo esa realidad. Pero a veces pasa que nos sorprende la realidad. No era lo que esperábamos. Y ahí nos afecta mal porque uno a lo mejor estaba progresando de acuerdo a lo que más o menos iba pintando la vida, por decirlo así, y de pronto empiezan a ocurrir varias cosas que
no era lo que esperábamos y nos altera todo. Entonces la comprensión, la buena terapia, ¿no es cierto?, el leer, el aprender, el pensar un poquito, recuerda, todo depende de su patología, esto es importantísimo. Acá no hay una regla, yo digo lo que a mí me ayudó. Cuando yo tuve esos problemas, me ayudó eso. Me ayudó a entender cosas que no podía cambiar, qué cosas podía hacer, cómo ver la realidad, que la realidad no es como uno a veces quisiera, sino es lo que es, qué puedo cambiar de la realidad y qué no. Entonces digamos que puede haber cortocircuitos, pero no son tan graves en nuestra vida y uno lo va arreglando, lo va aislando, lo va como un cable, ¿no es cierto? Va conectando todo mejor. Por eso le quería comentar, porque me viene a la mente, porque yo en estos meses he tenido algunos cortocircuitos y he tenido que ver cómo superarlo, porque me empezaban a iniciar la secuencia de pensamientos que me llevaban a la depresión. Entonces yo dije, no, hay que pararlo antes. Y yo pensé, ¿cuáles fueron los cortocircuitos que tuve? Entonces empecé a aislar, este asunto, ¿puedo cambiar? ¿Puedo hacer algo? Bueno, hago algo. Este asunto, ¿lo puedo cambiar? No, bueno, tengo que ver cómo sobrellevar. Esto que me ocasionó el cortocircuito que me hizo venir abajo, a ver, ¿cómo lo puedo mentalizar? O internalizar. Y una cosa, esto puede llevar un tiempito, ¿no es cierto? Un tiempo hasta que uno lo elabora el asunto y va mejorando. Bueno, así que hay que seguir, la vida es así. Hay buenas conexiones y malas conexiones. Hay buenas uniones de cable y otras que no. Es así, entonces uno tiene que seguir adelante aprendiendo. Por eso se llama lo que yo he aprendido. Aprender a sobrellevar y bueno, ¿qué va a hacer? Pasa. Pero eso no quiere decir que uno a veces no ande mal o se bajonee. El cortocircuito a lo mejor lo dejó con muchos dolores. Pero bueno, se va arreglando y así uno va saliendo. Porque en mi vida yo he tenido muchos cortocircuitos. Por eso que estoy bastante quemado. No, era una broma, pero es así, hay que tomarlo un poquito con humor, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es la realidad y eso me ha ayudado a sobrellevar mejor las cosas. Sabiendo que voy a tener cortocircuitos en mi vida y tengo que tratar de que esos cortocircuitos no me afecten tanto. Eso es lo que yo aprendí. Espero que le haya servido. Chao, chao.